Era el 2 de julio de 1965. La gente que caminaba frente a una tienda de variedades en Newark, en New Jersey, se detenían extrañados para mirar un cochecito de bebé en medio de la acera, sin ningún protector a la vista. El paso de las horas le dio la razón a aquellos que pensaban que se trataba de un infante abandonado. El pequeño, con las arrugas de nacimiento aún marcadas, fue reportado a las autoridades y llevado a un centro para ser identificado. Ante la ausencia de datos o pistas, el bebé fue dado en adopción. Por suerte no tardó en encontrar una familia dispuesta a darle un hogar. El bebé, una vez con sus nuevos padres, fue bendecido con una nueva identidad. Sería llamado Scott McKinley. Pero su pasado, sin embargo, lo perseguiría para siempre. Un par de años más tarde, Scott sería relacionado con el secuestro de un niño sin resolver que tuvo lugar en Chicago en una fecha similar a su nacimiento. El nombre del niño era Paul Fronczak. Nació el 25 de abril de 1964 en un hospital de Chicago. Un día después, una mujer vestida de enfermera robó al bebé, tomó un taxi y desapareció. Se desencadenó una cacería humana masiva en todo el país, pero la policía y el FBI nunca encontraron al secuestrador ni al bebé. Los investigadores exploraron la posibilidad de que Scott McKinley fuera el desaparecido Paul Fronczak. Se realizó un análisis de sangre, pero los resultados no fueron concluyentes. Sin embargo, los padres de Paul creían que el niño era su hijo, por lo que lo adoptaron legalmente y lo criaron como Paul Fronczak. En cuestión de 2 años, el bebé de la acera había tenido ya 2 familias adoptivas. El tiempo y el nuevo Paul creció hasta la edad adulta, y todo aquel desagradable incidente parecía haber quedado en el olvido. Pero Paul, como era previsible, terminó por enterarse del secuestro, lo que planteó preguntas persistentes sobre por qué no se parecía al resto de sus familiares. En 2012, Paul Fronczak se hizo una prueba de ADN que hizo tambalear los cimientos de su vida. Confirmó la impactante verdad de que sus padres no eran los biológicos y que por tanto no era el verdadero Paul Fronczak. A partir de esta revelación, 2 misterios que parecían resueltos volvieron a abrir sus heridas. ¿Quién era el falso Paul Fronczak, alguna vez conocido como Scott McKinley? ¿Y qué había sido del verdadero Paul, secuestrado aquel 25 de abril de 1964 en un hospital de Chicago? Lo que el falso Fronczak sabe sobre su pasado es frustrantemente escaso. Lo dejaron afuera de una tienda de variedades de Newark en 1965. Lo llevaron a un orfanato y lo llamaron Scott McKinley. Luego terminó por encarnar la identidad de otro niño secuestrado, el desaparecido Paul Fronczak. El misterio que le carcome todas las noches su cabeza continúa hasta nuestros días. El 14 de enero de 1953, un grupo de jardineros limpiaba maleza en el Stanley Park de Vancouver, Canadá. Uno de los trabajadores que había estado trabajando cerca de Beaver Lake pisó accidentalmente algo duro, y cuando se inclinó para investigar, se dio cuenta de que era el cráneo de un niño pequeño. Fue un descubrimiento aterrador. Rápidamente alertaron a la policía de Vancouver. Cuando se registró el área, la policía descubrió los restos óseos de 2 niños pequeños. Llevaban muertos unos años. Sus cuerpos habían sido cubiertos con hojas y tierra. Los niños yacían en línea recta, con los pies juntos y las cabezas en lados opuestos, cubiertos con un impermeable. Era un área muy boscosa, con mucha maleza y probablemente contribuyó a que los cuerpos no se descubrieran de inmediato. En la escena del crimen se identificaron varios elementos: la ropa y los zapatos de los niños, así como solo un zapato de mujer. También se recuperó una pequeña lonchera azul y un impermeable de mujer cubría los cuerpos de los pequeños. En la escena del crimen se había recuperado un hacha con el mango partido en 2. Se creía que el hacha era el arma homicida. Esto se determinó al estudiar la herida profunda en el cráneo de la víctima, que encajaba perfectamente con la hoja del hacha.
por lo cual se determinó que la causa de la muerte de ambos niños fue homicidio por traumatismo en la cabeza. Los investigadores determinaron que las víctimas llevaban muertas aproximadamente 5 o 6 años. Se creía que los dos niños tenían entre 6 y 10 años e inicialmente se pensó que era un niño y una niña. Se les conoció como los bebés en el bosque. La investigación fue difícil ya que tenían poca información para continuar, ni siquiera las identidades de los niños. El público estaba horrorizado por las muertes y muchas personas respondieron a la llamada de información de la policía. Años antes de que se encontraran los restos, 2 testigos informaron haber visto a un hombre y una mujer caminando por Stanley Park con 2 niños, uno de los cuales llevaba un hacha. Más tarde ese día, los testigos recordaron haber visto al mismo hombre y a la misma mujer caminando solos, pero la mujer llevaba solo un zapato cubierto de sangre. No fue hasta el 15 de febrero de 2022 que el Departamento de Policía de Vancouver anunció que finalmente habían identificado a las 2 víctimas del asesinato. Eran los hijos de Eileen Busquet, una mujer procedente de Alberta. Cuando identificaron a los niños, Eileen ya había muerto en 1996 a los 78 años. Los 2 niños eran David, de 6 años, y Derek, de 7. Cabe señalar que Eileen había cambiado su apellido a Busquet durante la década de 1950, después de que los niños fueran asesinados. Además, había tenido una variedad de apellidos a lo largo de los años. La policía de Vancouver creía que los niños habían sido asesinados por un pariente cercano, posiblemente por su madre. Esta teoría surgió porque los niños habían sido tapados con un impermeable de mujer, que posiblemente pertenecía a su madre. Cindy, una de las nietas de Eileen, se negó a creer que su abuela pudiera ser responsable de la muerte de los 2 niños. Recordaba a su abuela como una mujer amable y cariñosa, le encantaba cuidar niños y era una gran amante de los animales. Después de 7 décadas como un caso sin resolver, la persona que mató a David y a Derek posiblemente falleció. Eileen Busquet llevaba muerta 25 años cuando la policía finalmente pudo identificar a los niños. Y cualquier posibilidad de encontrar al culpable por el doble homicidio ha pasado hace mucho tiempo. A las 12:10 de la tarde del 4 de enero de 1960, el famoso escritor francés Albert Camus murió al estrellar su auto contra un árbol en el kilómetro 88 de la carretera número 5 entre París y el pueblo de Pont-sur-Yonne. «Qué coincidencia tan extraña», dijo minutos más tarde el conductor de la ambulancia que llevó el cuerpo al hospital. «Es el tercer habitante de Loumaren que se mata en este mismo lugar». El caso de Albert Camus, bajo cualquier ángulo que se mire, ofrece un aspecto inquietante. Era matemáticamente imposible, algo así como una oportunidad entre 100.000 millones, que 3 habitantes del mismo pueblo se mataran en el mismo lugar y a la misma hora, chocando contra el mismo árbol. En el camino de Bremen a Bremerhaven, Alemania, hay un rincón que posee el mismo trágico poder. Ahí perecieron el explorador Trindler y su chofer el 12 de abril de 1931. Las autoridades pusieron sobre aviso a los automovilistas, pero los accidentes siguieron produciéndose casi a la misma hora del día. Han sido 6 cuerpos recogidos en ese punto mortal. En 1949, el industrial Jean-Luc Michelin, fabricante de las célebres llantas francesas que llevan su nombre, corría a 70 km por hora por una recta en la carretera 7 de Priery a Montargis. No había ningún vehículo a la vista. De pronto, y sin ninguna razón aparente, el auto abandonó la carretera y chocó contra un árbol. Es curioso, opinó un testigo del accidente. Con esta persona son 10 las que se matan en este mismo lugar, a pesar de que se trata de una carretera poco transitada. El doctor Marcel Lepip, miembro de la Academia de Medicina Francesa, dio la siguiente explicación.
Todo individuo que recibe en los ojos 10 destellos por segundo está expuesto a sufrir un ataque si tiene antecedentes epilépticos. Cuando se oculta el sol por detrás de los árboles, el automovilista que corre a gran velocidad recibe, a causa del juego de sombras y luces que pasan a través de los troncos y ramas de los árboles que bordean la ruta, cerca de 10 destellos luminosos por segundo. Esta explicación científica quizás sea la única plausible para explicar un fenómeno mortal de semejante naturaleza. Son varias las carreteras a lo largo y ancho del mundo que llevan años engrosando la lista de víctimas que mueren en el mismo lugar y a la misma hora. Igualmente, es difícil no pensar en el término de carretera maldita, cuando ese punto de tránsito en concreto se lleva cobrando la vida de muchos automovilistas.